Bueno, el tema de hoy es la relación entre la Fuerza Expedicionaria Brasileña y el Ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? El quinto ejército de los Estados Unidos, comandado por el general Mark Clark en Italia, en particular, ¿verdad? Y llegué al contenido de este video porque estoy leyendo este libro. Mira, este es Memorias del Mariscal Juan Batista Mascareñas de Moraes, el comandante de la FEB, como ya debes saber. Y al mismo tiempo también estoy leyendo la historia oficial del Cuarto Cuerpo de Ejército, ¿verdad? Del general Willis Krittenberger, que fue el superior inmediato de Mascareñas de Moraes y, por lo tanto, el superior inmediato de los brasileños allá en el frente de batalla en Italia. Entonces, si existe una forma de analizar bien esa relación en el campo de batalla entre Brasil y Estados Unidos, es a través de estas dos obras. Principalmente yo diría darle incluso más peso. Para la historia oficial del Quinto Ejército, porque disculpa, para la historia oficial del Cuarto Cuerpo, porque estamos hablando de un órgano que trabajó lo más cerca posible con la Fuerza Expedicionaria Brasileña, o sea, tuvo contacto directo con los oficiales, con los soldados, con el mando de la división, y por lo tanto es la que debe reflejar mejor la realidad, ¿no? Con el mayor grado de fidelidad de la secuencia de acontecimientos que involucró a la Fuerza Expedicionaria allá en Italia. Y te voy a adelantar una cosa. Sorprendentemente, la historia oficial del Cuarto Cuerpo y las memorias de Mascareñas de Moraes son extremadamente parecidas, ¿ok? Son muy parecidas entre sí. Entonces, no existe ese exceso de fervor patriótico, ¿no? ¿Verdad? Esa exageración patriótica en las memorias de Mascareñas. No la hay. Claro que estamos hablando de un libro en el que él escribió sobre el principal periodo, ¿verdad?, de su carrera militar. 20 años después de lo ocurrido, fue 20 años después de lo ocurrido cuando él escribió. Sin embargo, aunque él hace unos pequeños ajustes ahí, ¿verdad?, para no dejar que muchos hechos polémicos queden plasmados en las páginas, el diálogo diario de Mascareñas en relación con su relación con el Cuarto Cuerpo de Ejército es muy parecido a lo que el Cuarto Cuerpo de Ejército tiene que decir sobre la FEB. ¿Entendiste a dónde quiero llegar? Y entonces tengo que mostrarte lo siguiente. El panorama general, ¿no, verdad, Panas, que llevó a toda la introducción de la FEB en combate, cómo fue que la FEB fue incorporada al combate por el Cuarto Cuerpo de Ejército, y también cómo fue que el Cuarto Cuerpo de Ejército eligió a la Fuerza Expedicionaria Brasileña para encargarse de dos de los principales objetivos de toda su área de operaciones, Monte Castelo. ¿De acuerdo? ¿Qué dije? De sus principales objetivos operacionales. ¿Sabes por qué estoy hablando de los principales? Porque el otro objetivo principal era el Monte Belvedere, que estaba ahí al lado. Y te voy a explicar por qué. ¿Está bien? Pero vamos a entender la situación. Y mira qué bonito está este Google Earth aquí, ya con toda la ubicación aquí. Mira, de las líneas divisorias, ¿verdad? De las líneas de separación operacional. Y también aquí de las montañas y de los lugares más importantes. Que ya hice, ¿verdad? Yo ya uso esto desde hace algún tiempo. Y vamos a seguir usando esto aquí en nuestro curso de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Si te gusta este contenido, te va a encantar el curso. Pero te voy a hablar de él en un momento, ¿de acuerdo? Primero, vamos a entender qué significan estas líneas aquí en el mapa, ¿de acuerdo? Esta línea más grande aquí, mira, esta línea azul más grande aquí, significa la separación de sectores de operación entre los norteamericanos y los ingleses británicos, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos el quinto ejército de los Estados Unidos y aquí tenemos el octavo ejército británico. Siendo así, el octavo ejército británico no es de nuestra incumbencia. Hoy, ¿verdad? No vamos a hablar de operaciones aquí en este sector, no. Y aquí en este sector tenemos una línea azul más pequeña. Esa línea azul más pequeña separa el área de operaciones del segundo cuerpo de ejército de los Estados Unidos, del general Geoffrey Keyes, una unidad muy veterana, y el cuarto cuerpo de ejército de los Estados Unidos, del general Willis Krittenberger.
Oye, mira, el tamaño del área del cuarto cuerpo de ejército ya te pareció raro, ¿verdad? ¿Por qué la del segundo cuerpo es pequeña y la del cuarto cuerpo es tan grande? Déjame explicarte. Mira, la unidad que liberó Roma, mira Roma aquí. La unidad que liberó Roma no fue el cuarto cuerpo de ejército, porque el cuarto cuerpo de ejército no existía operativamente en esta área, aquí, en ese periodo. La unidad que liberó Roma era otra unidad muy veterana que era el sexto cuerpo de ejército. El sexto cuerpo de ejército comandado por Lucian Truscott es el que había pues aquí desembarcado en Anzio. Había desembarcado en Anzio a principios del año 1944, el 6 de enero. Se quedó atrapado ahí casi 5 meses y posteriormente capturó Roma. Y el sexto cuerpo super veterano continuó el avance hasta el río Arno. Aquí pueden ver, miren, el río Arno, el gran río aquí, que pasa por Florencia y también por Pisa, ¿verdad? Entonces, a partir de este punto, tu amigo, el sexto cuerpo de ejército pasó al ámbito de operaciones del Teatro de Operaciones Europeo, aquí arriba en Francia, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que desde el 6 de junio de 1944, los aliados habían invadido el norte de Francia. Sin embargo, quien sigue la sala de guerra también sabe que los primeros 2 meses de operación ahí, mes y medio de operación en Normandía, no fue fácil, no. Fue una lucha reñida, ¿verdad? Pues principalmente en el sector de Cannes. Entonces, la línea de Normandía solo se rompió a principios de agosto. ¿Y qué pasa? Eisenhower empezó a preocuparse, ¿no, verdad?, por la cantidad de tropas alemanas que estaban siendo enviadas a Normandía, ¿no es cierto? Entonces, Eisenhower determinó que el Comando de Operaciones del Mediterráneo planeara la invasión del sur de Francia. ¿En qué fecha? Todavía no se sabe. ¿Con qué material? Todavía no se sabe, porque todo el material todavía se estaba destinando a apoyar la invasión en el Canal de la Mancha, ¿verdad? Vamos a recordar aquí para la invasión en el Canal de la Mancha que la captura del puerto de Cherburgo aún no se había concretado. Entonces, también recuerdan la tormenta que había destruido el puerto Mulberry aquí en Omaha, ¿verdad? El puerto estadounidense aquí en Omaha. Entonces, además de no tener un puerto de verdad, los aliados solo contaban con la mitad de la logística de abastecimiento, con el único puerto Mulberry británico aquí en Gold. ¿De acuerdo? Por eso, hermano, era extremadamente necesario ampliar las formas de llevar suministros a Francia por tierra y también dispersar la concentración de tropas alemanas que estaban enfrentando la invasión allá en Francia. Entonces, era necesario invadir el sur de Francia aquí. Ahora, ¿con qué tropas, hijo mío? ¿Con qué tropas? ¿Sabes con qué tropas? Con el sexto cuerpo de ejército. El sexto cuerpo de ejército de Lucian Truscott. Entonces fue retirado de aquí. Y reservado aquí en Livorno, reservado para la operación de invasión del sur de Francia. Más que eso, el quinto ejército de los Estados Unidos no iba a perder solo al sexto cuerpo, no. También perdió a la Fuerza Expedicionaria Francesa. Cuerpo de expedición, ¿verdad? 3 divisiones, no, 4 divisiones. Una división francesa libre, 2 divisiones marroquíes y una división argelina. 4 divisiones francesas más las 3 divisiones de Lucian Truscott, en total 7 divisiones le fueron quitadas a Mark Clark de una sola vez. La Fuerza Expedicionaria Brasileña entonces llegó a Nápoles, aquí abajo. Llegó a Nápoles el 16 de julio, cuando ese retiro de tropas ya se estaba llevando a cabo. ¿Entendiste? El retiro de tropas de la línea del frente en el Arno aquí ya se estaba llevando a cabo. Entonces, imagina que Mark Clark perdió la mayor parte de su infantería de la noche a la mañana. Se quedó sin nada, mi amigo. Solo le quedó un cuerpo de ejército que era el segundo cuerpo, con infantería. Y para sustituir al sexto cuerpo de Lucian Truscott que estaba saliendo,
ahí sí se activó en Roma, se activó el cuarto cuerpo de ejército, solo que el cuarto cuerpo de ejército fue creado originalmente como cuerpo de ejército blindado. Tanto así que su comandante era un oficial de tanques, era un oficial apadrinado por George Patton, que era Willis Krittenberger, oficial de tanques. Que a Eisenhower no le caía bien, no le gustaba Krittenberger, así que mandó a Krittenberger, lo exiló, digamos así, allá en Italia, dándole el mando del cuarto cuerpo. Cuando Krittenberger llega a Italia, entonces asume el mando del cuerpo de ejército con solo 2 divisiones, la primera división blindada de Estados Unidos y la sexta división blindada de Sudáfrica. Solo esas 2, sin infantería. Ahora, ¿qué va a pasar aquí alrededor de agosto? Así, al final de cuentas, en septiembre, el Jagdgeschwader 77, JG-77, la última unidad de cazas alemana operando en Italia, fue retirada a Alemania. Fue enviada a Alemania para combatir en el Reichsverteidigung, que era la defensa aérea del Reich. Cierto, ¿qué quedó de cazas en Italia? Solo quedaron los 2 grupos de la ANR, ¿verdad? Defendiendo aquí los campos de aterrizaje que protegían las áreas industriales del norte de Italia. O sea, no era una fuerza de interceptación, ¿verdad? Tan diversa como lo era el GI-77, o sea, de modo que las unidades antiaéreas en esta área, aquí, del quinto ejército, debido a la brusca caída en la actividad aérea enemiga, terminaron considerándose superfluas. Y todas esas baterías antiaéreas que ya no tenían trabajo, ¿qué se hizo con ellas? En el fragor del momento, todas esas unidades antiaéreas, todos esos hombres, fueron transformados en una unidad de infantería improvisada llamada Fuerza de Tarea 45. La Fuerza de Tarea 45 quedó bajo el mando de un general de brigada llamado Paul Rutledge, un tipo que tampoco resultó ser muy bueno, la verdad. ¿Pero qué tiene todo eso que ver con la FEB? Mira esto. Mientras tanto, la FEB, el 16 de julio, había llegado a Nápoles. Porque tenía que haber ido, ¿verdad? Por un acuerdo internacional entre Brasil y Estados Unidos, tendría que haber ido a Argelia. Y tendría que haber ido a entrenar a Argelia para completar su entrenamiento en Argelia. Mascareñas había ido al norte de África y a Italia, y se había encontrado con Eisenhower en Argelia en diciembre del 43, y consiguió ya la aprobación de Eisenhower de recibir a la FEB en Argelia, completar el entrenamiento de la FEB en Argelia y enviarla a Italia como una fuerza de combate, lista para entrar en primera línea. ¿Eso sucedió? No. ¿Por qué? Porque con la decisión del alto mando aliado de mandar todas esas divisiones de Clark al sur de Francia, Clark se quedó sin infantería. Y le dijo a la fuerza expedicionaria brasileña que viniera directo a Italia. Nada de pasar por Argelia. No, directo a Italia. Solo que esa orden de Clark no fue acompañada de un mandato que hiciera que la FEB entrara en el quinto ejército. ¿Entendiste? Llamaron a la tropa a Italia, pero la tropa llegó a Italia sin armamento porque era un acuerdo entre Brasil y Estados Unidos, no tenían que llevar armamento. Al contrario de lo que escuchas por ahí, muchas tonterías que escuchas, pero realmente no tenían que llevar armamento. Llegaron a Italia, pero entonces, ¿cómo es que los encuadran aquí? ¿Sabes por qué? Porque no llegas a Italia y recibes todo tipo de armamento, vehículo, munición, suministros, siendo que no eres una unidad de combate. Como no tenían un encuadramiento, el primer contingente de la fuerza expedicionaria se quedó cerca de un mes en Italia, simplemente haciendo entrenamiento físico, porque Clark no había dado la orden de encuadramiento de la FEB. Fue hasta el mes de agosto que la FEB recibió ese encuadramiento. Dentro del cuarto cuerpo de Krittenberger, que como pueden ver aquí, era responsable de una área enorme, porque desapareció el sexto cuerpo y desapareció la fuerza expedicionaria francesa
Entonces todo esto quedó para el cuarto cuerpo, que fue a ocupar esa línea. Sin infantería, solo con la TF-45, solo con la Fuerza de Tarea 45 de emergencia allá. Y mucha gente dice que la división Búfalo, la división 92 de soldados negros segregados, llegó antes que la FEB, pero lo que realmente llegó antes que la FEB en la línea de frente, ¿de acuerdo? Fue el regimiento 370, solo el regimiento precursor de la división. El regimiento 370, así como el sexto regimiento de infantería, era el precursor de la FEB. El regimiento 370 llegó a Italia y mira, llegó a Italia después de la FEB y fue enviado al frente antes que la FEB. 2 semanas después, los soldados de la División 92 del Regimiento 370 aterrizaron, pusieron pie en Italia, ya estaban en la línea de frente. ¿Por qué? Porque salieron de Estados Unidos con entrenamiento completo y llegaron a Italia ya integrados en el cuarto cuerpo. Por lo tanto, ellos fueron rápidamente puestos en la línea de frente. La FEB no. 2 problemas. Clark no fue claro en sus órdenes. Simplemente mandó que vinieran a Italia, pero no los integró en el cuarto cuerpo. Inmediatamente después, el sexto regimiento de infantería llegó a Italia sin el entrenamiento de armas combinadas. No tuvieron ese entrenamiento. El entrenamiento de armas combinadas es la segunda etapa del entrenamiento del soldado. Él tiene entrenamiento individual que se hizo en Río de Janeiro muy bien, incluso con armas inadecuadas porque no eran las mismas armas que usarían en Italia, pero se hizo en Río de Janeiro más o menos, pero se hizo. Solo que el entrenamiento de armas combinadas, amigo, que sí exige las armas que efectivamente se van a usar en la línea de frente y también la coordinación con vehículos blindados, con artillería, con mucha reserva de artillería para ser entrenada, solo se puede hacer en Italia. Entonces, la FEB tenía esos 2 problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un mes en Italia, los van a llevar a la ciudad de Tarquinia, que está aquí, un poco al norte de Roma, cerca de Civitavecchia, aquí en realidad. Aquí es donde la FEB recibe todo el equipo, los camiones, los cañones, todo eso, y se va a trasladar a Bada, aquí en la región de Pisa, Bada. Aquí en Bada es donde va a ocurrir durante 3 semanas, a finales de agosto y principios de septiembre, el entrenamiento de armas combinadas del sexto regimiento del primer escalón. ¿Entiendes? Escalón paulista. Y entonces la FEB ella va a ser incorporada al sector que ya estaba siendo guarnecido desde agosto, va a ser insertada 3 semanas después. El regimiento 370, el regimiento negro, combinadas, regimiento escalón, ¿qué? Que es el entrenamiento de combinadas, sexto regimiento, escalón. El entrenamiento de armas, regimiento. Massa, es una ciudad que queda aquí, mira, Massa. ¿Está bien? Esta ciudad aquí, entonces, ciudad costera, es donde la FEB va a sustituir al regimiento 370 el día 16 de septiembre, conquistando Mazzarossa, conquistando Camaiore. El Monteprano aquí y finalmente haciendo la llamada Rocada, ¿verdad? Moviéndonos de aquí para acá para entrar en este valle que estás viendo aquí. Mira, este valle es el valle del río Serchio. Y aquí es donde va a conquistar Borgo a Mozzano, va a conquistar Fornat, va a conquistar Barga y finalmente va a intentar capturar Castelnuovo de Garfagnana. Justo aquí mira que era el gran punto neurálgico de la logística alemana en el sector, ¿verdad? En ese periodo, ahí ya, amigo, en ese periodo, ahí ya. El regimiento 370 negro fue sacado de aquí y fue llevado para acá mientras la FEB estaba recibiendo la adaptación al combate. Fue llevado para acá y fue colocado justo aquí, mira, al frente de Gaia de Montano. Junto con la TF-45, junto con la Fuerza de Tarea 45, ¿de acuerdo? Estaban aquí, ¿por qué? Porque aquí era el foco de atención del cuarto cuerpo de ejército. Este camino amarillo que ves aquí, cruzando aquí, es la carretera 64, la famosa carretera 64 que lleva hasta Bolonia. Bolonia ya está en el valle del río Po, justo aquí, ¿verdad? La llanura del río Po en realidad y atraviesa las montañas, ¿no? Entonces, o sea, la vía de aproximación a Bolonia, hermano, es la carretera 64 y desde aquí para acá es el área del segundo cuerpo. Déjame mostrarte una cosa.
El puerto donde todo el equipo y todos los suministros son desembarcados es Livorno. Entonces necesitas transportar todos los suministros por la carretera 64 para poder llegar a Bolonia. Así que necesitas que la carretera 64-64 esté abierta en toda su extensión. Eso significa que hay aquí 2 puntos en el área del cuarto cuerpo, los primeros 2 puntos. Cuando la carretera hace esta curva aquí de sur a norte, ahí gira hacia el noreste. Justo aquí en la región de Silla y un poquito más para acá, ¿verdad? Un poco más al este. Toda esta área de la carretera estaba bajo el alcance de la artillería alemana. Aquí, a través de los observatorios alemanes. En Montecastelo y Monte Belvedere, sí, Montecastelo y Monte Belvedere, estos 2 montes aquí, ¿de acuerdo? Por eso Montecastelo era fundamental, por eso Monte Belvedere era fundamental, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver eso con Brasil? Tiene que ver lo siguiente, ¿sabe, amigo? 30 de octubre de 1900. 30 de octubre de 1944. Zenobio da Costa estaba comandando el equipo de combate del regimiento de la FEB aquí, ¿verdad? Del 6º regimiento aquí en el Valle del Serquio. Queriendo hacer una última ofensiva para poder capturar Castelnuovo de Garfagnana, Mascareñas de Moraes, deja el área y va para acá para la conferencia en el cuartel general, ¿verdad? Del 5º ejército aquí en el Paso de Futa. Paso de Futa, justo aquí, mira. Entonces ahí se va a realizar la conferencia del Paso de Futa. Y la conferencia del Paso de Futa es la que va a moldear la historia de la Fuerza Expedicionaria Brasileña como la conocemos hoy. ¿Quieres saber cómo? Pero mira, para que entiendas todo esto que te estoy diciendo aquí, mira, esto está basado en lectura, ¿ok? Está basado en historiografía. Todo esto es serio, no esa porquería de inteligencia artificial con la que te has estado alimentando, comiendo esas cosas en YouTube, ¿ok? Video de inteligencia artificial generado por inteligencia artificial, con guión generado por inteligencia artificial y referencia bibliográfica generada por inteligencia artificial. No, eso es una tontería. Y para que te libres de eso, para ti que eres profesor y entres al salón de clases con la confianza de que conoces toda esta historia que te estoy contando aquí, para que entres al salón de clases y resuelvas las dudas de tus alumnos con confianza, para ti que quieres escribir guiones, quieres escribir un libro, en fin, quieres coleccionar, quieres saber sobre el uniforme, ¿te gusta la historia? Inscríbete en nuestro curso Brasil en la Segunda Guerra de la Academia SDG. Las clases van a empezar el 26 de mayo y van hasta el 16 de julio. Sí, 2 veces por semana, martes y jueves a las 20 horas. Si no puedes ver en vivo, puedes ver la grabación después. Si quieres ver en vivo, también puedes. Entonces, ¿qué haces? El enlace está en la descripción o haz clic lee el código QR que está en la pantalla. Puedes pagar con Pix o puedes pagar con tarjeta de crédito dividido hasta en 12 pagos. Paguitos así de chiquitos, mira, para que entiendas de una vez la verdadera historia de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, ¿vale? Y para que te alejes del grupo de los que solo opinan y solo consumen oxígeno, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que tengo que darte aquí en medio del video. Amigo, este curso es imperdible para ti que quieres aprender de verdad la historia de la FEB de Brasil en la Segunda Guerra, porque además de la FEB también va a incluir a la FABNO, ¿verdad? El primer grupo de caza, ¿vale? Y también la Marina de Brasil, pero para eso necesitas estudiar de forma seria conmigo en este curso, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje. Haz clic ahí e inscríbete, ¿vale? Continuando aquí, ¿por qué la conferencia del Paso de Futa del 30 de octubre del 44 es tan importante para la historia de la FEB? Porque en esa conferencia, Mark Clark llama a sus comandantes de cuerpo de ejército, o sea, del segundo cuerpo y del cuarto cuerpo. Geoffrey Keyes y también Willis Krittenberger también convoca, ¿no?, a todos los comandantes de división. Mascareñas de Moraes, General Almond y todos los demás, ¿ok? Y les dice lo siguiente: el objetivo del 5º ejército de los Estados Unidos es capturar Bolonia antes de Navidad, amigo. Capturar Bolonia antes de Navidad.
Eso fue el 30 de octubre. O sea, efectivamente faltan 2 meses para que termine el año, menos de 2 meses para Navidad. Mark Clark se mantuvo firme y dijo, Polonia antes de Navidad. ¿Y cómo iba a pasar eso, hermano, por el amor de Dios? ¿Cómo iba a pasar eso de verdad? Eso solo podía pasar de una manera. La fuerza expedicionaria brasileña sería retirada de aquí, del Valle del Serquio. Y mucha gente dijo que solo fue retirada después del contraataque del día 31. Al día siguiente, no. Ya se había decidido su traslado para el Valle del Rin, para el sector más caliente de la línea del frente, para poder capturar el objetivo principal. Ella ya había sido marcada para ser retirada antes del contraataque, ¿ok? Por el plan de Clark de Bolonia antes de Navidad. Y entonces no solo el sexto regimiento fue retirado de aquí para acá, amigo, no solo fue retirado, sino también el destino de los otros 2 regimientos. Del primer regimiento de infantería y del 11º regimiento de infantería, ¿verdad? El resto de la FEB, que había llegado a Italia el 6 de octubre y desembarcado en Livorno el 15 de octubre, y ahora estaban acampados aquí, mira, en los alrededores de Pisa, esperando el inicio del entrenamiento de armas combinadas, que era extremadamente necesario para que el soldado entendiera cómo se desarrolla la guerra, cómo funciona la guerra. De lo contrario, simplemente estás tomando a un tipo que recibió entrenamiento físico, preparación física en Brasil, allá en la vila militar de Río de Janeiro, y lo estás lanzando él contra el ejército alemán en la peor zona de combate del quinto ejército. En esa conferencia del Paso de Futa, el primer y el 11º regimiento, los otros 10.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, se decidió que serían sacados de Pisa sin el entrenamiento de armas combinadas y llevados directamente a la línea de frente. Pero Mascareñas de Moraes protesta contra la decisión. La historia del Cuarto Cuerpo de Ejército de los Estados Unidos relata en varios momentos, destaca en varios momentos a los brasileños. Los brasileños del segundo contingente llegaron a la línea de frente sin entrenamiento, reflejando lo que Willis Krutenberger posiblemente también pensaba que eso está mal. Sacarlos del área de campamento y llevarlos a la línea de frente sin entrenamiento, ¿sabes por qué? Porque ya que Clark insistió en tener Bolonia antes de Navidad, ¿verdad? Ese es un objetivo político que probablemente vino de Washington, porque en esa misma época aquí, la operación Market Garden allá arriba en Holanda había fallado. Y la apuesta de todos. Victoria antes de Navidad, Berlín antes de Navidad. Ya fue, entonces la prensa norteamericana empezó a volverse más fría, ¿no? Más tibia en relación al progreso de la guerra y tener una victoria, al menos en el teatro de operaciones de Italia, de ese tamaño mejoraría la imagen del gobierno, ¿no? Entonces probablemente Clark estaba actuando bajo presión de Washington, ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso hoy. ¿Y qué hace Clark? Hace venir a finales de noviembre, ¿no? Entonces hace venir a los otros 2 regimientos para el área de la línea de frente. ¿Y por qué los 2 regimientos? Carajo, ¿no había otro cuerpo de ejército estadounidense aquí? ¿Por qué no podían tomar esas tropas entonces y hacer el ataque aquí, amigo? ¿Sabes por qué? Porque el segundo cuerpo ya estaba en acción desde el año anterior, amigo. El segundo cuerpo estaba en la línea de frente desde Monte Cassino, desde la línea de Monte Cassino, ¿verdad, Martas? Él hizo todo eso y las divisiones estaban extremadamente cansadas, extremadamente extenuadas, con muchas bajas, necesitando refit y recompletamiento. Y serían justamente como están viendo aquí, las divisiones del segundo cuerpo de ejército las que harían la ofensiva final contra Bolonia en diciembre, ¿no? ¿Entienden? Serían ellas entonces el 30 de octubre. Mark Clark decidió que las divisiones del segundo cuerpo debían ir a la retaguardia, descansar lo necesario, mientras las divisiones del cuarto cuerpo abrirían el camino necesario para llevar los suministros hasta Bolonia. Ahora finalmente. ¿Entendiste? Ahora finalmente entendiste porque no puede ser más claro que esto.
Solo que la infantería del cuarto cuerpo está compuesta básicamente por infantería brasileña. Hermano, ellos tienen un único regimiento, el regimiento de la División 92, ¿ok? Porque los otros dos regimientos que habían llegado allá a finales de septiembre ahora estaban siendo colocados aquí, en el área de baja intensidad para ser inoculados. El regimiento brasileño, que ya tenía experiencia en el sexto regimiento, fue trasladado para acá, para el área de Monte Castelo. El regimiento negro estadounidense también fue trasladado para acá, como ya dije, en Gado y Montano. Y aquí, al frente de Monte Belvedere, fue colocada la Fuerza de Tarea 45 de los artilleros antiaéreos norteamericanos, de manera que, ya después de 45 días de combate directo, los 3 batallones del sexto regimiento, el día 24 de noviembre de 1944, fueron puestos en el ataque contra el puesto de observación de Monte Belvedere Monte Castelo, mientras que el regimiento 370 era puesto en combate aquí contra Gado y Montano y alrededores, y la Fuerza de Tarea 45, ¿verdad? Los artilleros antiaéreos eran puestos en combate contra el Monte Belvedere. Claro que no puedes usar los 3 batallones que la FEB tenía en esa época, ¿verdad? Los 3 al mismo tiempo. Entonces, el efectivo fue solo de un batallón aquí y un batallón aquí. Tienes que entender que los 3 aquí eran fuerzas regimentales, entonces no atacan completos, tienes que atacar con un batallón y dejar 2 en reserva. De esa manera, la FEB ataca Monte Castelo con poca gente. Un solo batallón no logra avanzar, el 370 con un solo batallón no logra avanzar, y la TF-45 con un batallón, pero con mejor apoyo de blindados, avanza. Toma los alrededores del Belvedere y al día siguiente toma el Belvedere 25 de noviembre, ¿ok? ¿Qué va a pasar después? Los paulistas del sexto regimiento ya están completamente exhaustos en este punto del combate, ¿verdad? Ya llevan más de 2 meses en la línea de frente sin parar. Y Mascareñas el 29 de noviembre, o sea, 4 días después, recibe la orden de hacer un nuevo intento de tomar Monte Castelo. Un nuevo intento. Solo que Mascareñas solo puede utilizar batallones del primer regimiento de infantería, ¿en verdad? Batallones del primero y del 11º completamente novatos. Y para complicar, el día anterior, el 28 de noviembre, los alemanes retomaron el Monte Belvedere de manos de los americanos aquí, mira, y entonces toda la artillería cae sobre la FEB aquí. Aún así, hermano, llega el 30 de noviembre, faltan 25 días para la Navidad. Mark Clark no se rindió. ¿Él quiere Bolonia antes de Navidad? Todavía. Pero la carretera está cubierta por fuego de artillería alemana, así que no suben suministros. ¿Qué va a pasar? Mark Clark ordena más ataques contra Monte Castelo. En ese punto, amigo, el Belvedere se vuelve secundario. Y Clark ya está esperando, porque él sacó al regimiento negro de aquí y lo mandó para acá, para el Valle del Sertão. Sergio lo mandó al Valle del Serchio, y aquí el regimiento negro norteamericano. Él va a recibir un contraataque el 26 de diciembre, ¿verdad? La ofensiva de Navidad allá en Somocolonia, justo aquí. A partir de ahí, amigo, la división Búfalo 92 norteamericana, que es considerada de segunda línea, solo será considerada apta para acciones defensivas y de patrulla, ¿verdad? La FEB también es una división, digamos así, sin experiencia de combate, ¿verdad? Completamente novata, ya es tratada como una división de alto valor y la ponen para tomar el principal objetivo elegido entre los dos, ¿de acuerdo? Vamos a atacar el objetivo, que es lo que tenemos aquí de tropas, ¿verdad? ¿Cuál de los dos vamos a elegir? Vamos a elegir Monte Castelo porque es más importante. Oye, si vas a atacar un objetivo, tienes 2, ¿verdad? Belvedere y Castelo solo para atacar, porque solo tienes tropa para atacar. ¿Qué haces? Atacas el más importante, pues obvio, ¿no? Monte Castelo. Esto es solo para ti. Que sigues diciendo tonterías, ¿no? Diciendo que Monte Castelo era secundario. ¿Qué es Monte Castelo? No, Monte Castelo fue elegido por el Quinto Ejército por encima del Belvedere
como objetivo principal del intento de ataque del 12 de diciembre. Pero Mascareñas tuvo que ir a buscar nuevas unidades novatas, que todavía estaban íntegras, ¿verdad? Recordando que todavía está todo el tema de las bajas. Y no puedes usar el mismo batallón para siempre porque vas a acabar con el batallón. Los batallones sufren bajas, así que tienes que relevar los batallones en la línea del frente. Y vale la pena recordar que el primer escalón de recompletamiento de la FEP, ¿verdad? Del depósito de personal solo llegó allá en Italia a principios de diciembre, para cerrarme, amigo. Cuando estaba pasando esto aquí, entonces realmente Mascareñas no tenía cómo sustituir las bajas hasta ese momento, así que por eso tenía que usar siempre batallones novatos, incluso para inculcar, ¿verdad? Y el bautismo de fuego, ¿qué pasó el 12 de diciembre? Mal clima, llovizna, nubes bajas. Los alemanes, ya escarmentados por el intento de tomar el monte el día 29, reforzaron la defensa del monte, pusieron alambre de púas, cavaron más casamatas, pusieron un campo de minas. Entonces, esto aquí, amigos, se volvió un infierno. Caldero y la FEB, una vez más siendo forzada a atacar con unidades inexpertas, no logra capturar el monte. Ok. Entonces, ¿crees que el cuarto cuerpo de ejército criticó a la fuerza expedicionaria brasileña porque no fue capaz de conquistar el Monte Castelo? No, si supieras inglés y leyeras la historia oficial, verías que ahí está escrito lo siguiente, que todas las condiciones posibles negativas se dieron en contra de la FEB y por todas esas razones y por la inexperiencia de la tropa que fue obligada a ir al frente sin el entrenamiento, el objetivo no fue conquistado. ¿Ok? Entonces, amigo, llegas al final del año y después del 12 de diciembre es el propio Krittenberger quien dice, ya basta. El propio Krittenberger dice, ya no se puede, se acabó, ya no hay manera de seguir adelante. ¿Por qué? Porque el 12 de diciembre los elementos precursores del primer regimiento de la 10ª División de Montaña, que ya estaban en camino a Italia, aún no habían llegado. Entonces, no había manera de cumplir esa promesa de Bolonia antes de Navidad, con la carretera bloqueada, sacrificando tropas que no tienen entrenamiento, que son las únicas tropas que tienes. Entonces, Krittenberger dice, no habrá más operaciones ofensivas por el resto del año. Y el propio Krittenberger consigna en la historia oficial del Cuarto Cuerpo que el Cuarto Cuerpo asume la responsabilidad sobre el entrenamiento de los nuevos regimientos brasileños para acelerar la capacitación de estos soldados para que se conviertan en soldados aptos para la guerra. ¿Entiendes? Entonces, la complejidad de esas relaciones, sé que no quedan claras, pero me impresiona, pues amigo, cómo estos libros no son libros nuevos, ¿no sabes? No son conclusiones que ya no han estado disponibles desde hace décadas. Y también es culpa mía, sí, amigo. Te voy a decir que es culpa mía porque ya leí A Febe por seu comandante. Claro, es el primer libro que le recomiendo a todos los que van a empezar a leer sobre la FEB. Es A Febe por seu comandante. Y otra cosa, yo recomiendo, no es que recomiende, yo ya había leído el libro de Meira Matos, ¿verdad? El mariscal Mascareñas de Moraes, su época, y por alguna razón confundí ese libro de Meira Matos, esa biografía de Mascareñas de Meira Matos, con las memorias del general Mascareñas, del mariscal Mascareñas, y yo no había leído ese libro todavía. Y ahora que estoy aprovechando y haciendo la lectura paralela de la historia del Cuarto Cuerpo y también de las memorias de Mascareñas, ¡pum!, el retrato completo apareció frente a mí. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Te gustó saber eso? ¿Ya lo sabías? Cuéntanos aquí en los comentarios. Y no pierdas la oportunidad de aprender esto y mucho más en nuestro curso. Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Amigo, no pierdas tu oportunidad de tomar el curso con nosotros para aprender, mira, de la A a la Z, todo lo que la Fuerza Expedicionaria